Dice que si el émbolo A se mueve a 2 metros sobre segundo hacia abajo, dice, determine la velocidad angular a B y la velocidad en B. ¿Ya? Entonces, obviamente, este émbolo se mueve hacia abajo. Entonces aquí yo voy a tener esa velocidad hacia abajo. Hacia ahí. Y es de 2 metros sobre segundo. Y resulta que acá voy a tener la otra velocidad que viene hacia acá. Y esta es la velocidad que debo descubrir, que sería la velocidad en B. Entonces, ¿qué me pide? Que determine la velocidad angular a B. Determine la velocidad angular a B. Ya, entonces acá yo tengo que formar este esquema, donde voy a tener la velocidad absoluta en A y la velocidad absoluta en B. Ahí está la velocidad absoluta en A y acá está la velocidad absoluta en B. Ahora yo debo en este caso indicar un punto de referencia, que si yo quiero tomar mi punto de referencia en A o si quiero tomar mi punto de referencia en B. Y en esta oportunidad, ¿dónde tomé mi punto de referencia? En A, porque quiere decir que me estoy trasladando con la velocidad en A, por eso que lo tomé en A. Ahora, si tomé mi punto de referencia en A, ahí en A, quiere decir que acá voy a tener una velocidad tangencial en B. Ahora, ¿por qué esa velocidad tangencial, que es una velocidad relativa, que es la velocidad en B respecto a, va hacia allá? Muy sencillo, va hacia allá por el siguiente objetivo. Porque acá nosotros tenemos en esta oportunidad este movimiento en esta forma, porque si yo supongo que yo estoy en el punto A y me muevo a través del punto A, yo lo que estaría observando es que el punto B se acerca a mí. Y si ese punto se está acercando a mí, quiere decir que esto estaría rotando así, pues, ¿no? ¿No es cierto? Si ese punto B encuentro yo que se acerca a mí, quiere decir que estoy rotando en sentido antihorario, ¿no es cierto? Que es como se muestra acá. No sé si hay alguna pregunta. En el segundo paso, ¿En cuál? la fuerza, en el donde uno ejerce la fuerza, si no me equivoco. ¿Pero dónde ejerce la fuerza? ¿En A, en B? ¿En cuál de estas varillas? ¿En esta, en esa o en esa? En la tercera. En esta, ¿ya? ¿Ya? Esta velocidad. Sí. Uno podría ejercerla abajo si... ¿Hacia acá? ¿Sí? Que lo que pasa es que el sentido de la velocidad va a depender hacia dónde rota. No sé si me entendiste eso. El sentido de esa flecha va a depender hacia dónde rota la varilla. Ah, ya. Y ahí uno puede tomar de referencia la velocidad absoluta, si no me equivoco, ¿no? Sí, pues ahí en este caso tomaría, yo tomo mi punto de referencia, un punto donde en este caso donde hay una velocidad absoluta, que sería la velocidad absoluta, pues, ¿no? Ah, ya. Ya, eso era. Y esta es relativa, porque es una velocidad respecto a un punto, por eso se llama relativa, respecto al punto A, que es la velocidad en B, pero es respecto al punto A. Ya, bro. Ahora, esta velocidad puede estar hacia los dos lados, ¿de qué va a depender? Hacia dónde gira. Si esto gira en sentido antihorario, va a estar para allá. ¿Ya? Ahora, yo tengo que hacer la suma. ¿Cómo queda la suma? Me va a quedar la velocidad de traslación, que va a ser la velocidad en A, más la velocidad relativa, que es la velocidad B sobre A. Y eso va a ser igual a la otra velocidad absoluta, que es la velocidad en A. Y ahí me queda la ecuación. En este caso, la suma vectorial, que me va a dar me va a dar acá esto, ¿no es cierto? Ya. Si continúo acá, aquí yo tengo el triángulo formado. ¿Y cómo sería ese triángulo? ¿Yo qué es lo que tengo? Tengo una velocidad para acá, que es la velocidad B, tengo una velocidad A y tengo la velocidad relativa. ¿Qué me dice esto? Que yo debo sumar la velocidad A, que es la que va hacia abajo, con la velocidad relativa, que es la que va de forma diagonal. Entonces esa viene hacia abajo y la relativa va en forma diagonal. Y obviamente el vector suma va a ser la velocidad v, porque nace desde el punto donde comenzó el verde a donde termina el último. Y ahí tendría la velocidad v yo.
Y obviamente aquí en este caso tendría el triángulo que tengo acá formado. Entonces ahora, ¿qué es lo que me piden? Me pedían acá que yo determinara la velocidad angular y la velocidad v. Ahora, la velocidad angular, para calcularla, primero debo calcular la velocidad relativa. Esto siempre es así. Primero debo calcular la velocidad relativa. ¿Y cuál es la velocidad relativa? Esta. Teniendo esa velocidad relativa, porque la velocidad relativa en este elemento es la velocidad tangencial, yo puedo calcular la velocidad angular. ¿Se entiende eso o no se entiende eso? ¿Ya? Entonces, dice velocidad angular a v. ¿Qué es lo que necesito para calcular la velocidad angular a v? La velocidad relativa, que sería la velocidad v sobre a. ¿Ya? Entonces, ¿Ya? sería la velocidad v sobre a. ¿Correcto, no? Sí. Y ese ángulo de 57 grados, ¿Ya? ¿Qué pasa con el ángulo de 57 grados? ¿de dónde sale? Porque arriba, en la... Ya, eso no lo había explicado. ¿De dónde sale el ángulo 57 grados? De aquí, po. Porque aquí Ahí. está el de 33 grados. Ya, mira, este elemento que está aquí es el mismo que este rojo, ¿no? Ya, ¿qué es lo que pasa? Que yo la velocidad relativa sería esta velocidad de acá, ¿no? Que forma un ángulo de 90. Pero resulta que esa, acá hay una horizontal, ¿o no? Y ese es el ángulo de 57. Ya, entonces, acá tengo 33, acá tengo 90, por lo tanto acá tendría 57, ¿no? Sí, profe. Ya. Este vector es el que tiene 57 aquí, en esa parte. Entonces, mi ángulo de 57 está alojado aquí abajo, ahí. Ahí está el 57. Por lo tanto, ¿dónde se repite? Acá. Por la Z que se forma. Se estaba acá, se forma arriba. Ya entendido, profe. Ya, de ahí apareció. Y obviamente acá tendría el 33. Entonces, una vez que tenga ese triángulo, ¿qué hago yo? Aquí apliqué seno. Seno de 57 sería el opuesto, que son 2, partido por la hipotenusa, que es la velocidad relativa. Yo debo calcular, recuerden, la velocidad relativa, porque con ella voy a calcular la velocidad angular. Entonces, ¿qué hago acá? Este pasa multiplicando y este pasa dividiendo. ¿Qué me queda? Los 2 metros sobre segundo dividido por el seno de 57. ¿Cuánto me da eso? 2,3847 metros sobre segundo, que sería la velocidad relativa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O no? Sí, profe, Ahora, ya. Ahora, esta fórmula dice que la velocidad relativa, que sería la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Está definida como la angular por el radio. Es decir, la angular AB por el tramo AB, que sería el radio. Porque realmente este tramo AB, ese tramo AB que está ahí, ese tramo AB, realmente es un radio, porque esto se está moviendo como una circunferencia, ¿no? Al rotar, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Todo este tramo sería el radio de una circunferencia, porque todo esto se mueve a través de un círculo. El punto B en este caso va rotando en torno a A, ¿no? Entonces obviamente va describiendo una circunferencia acá, ¿no? Si yo lo pudiera rotar completamente, lo cual no sucede, pero imaginando que yo lo pudiera rotar completamente, ¿no? Sí. Ya, ahora. Ya, entonces, como yo tengo calculada la velocidad relativa, que sería la tangencial, y como yo sé cuál es el radio que sería el largo AB, que es 1,4, puedo calcular la velocidad angular. Entonces el 1,4 pasa dividiendo, me queda en este caso la velocidad relativa dividida por el radio. Y eso me da 1,7034 radianes sobre segundo, ¿no? ¿Se entiende? Ya, eso es como yo considero que es como un poco más difícil. Lo otro es fácil.
¿Cómo calculo la otra velocidad? Como este es un triángulo rectángulo, ¿qué fue lo que hice? Apliqué en este caso Pitágoras. ¿Qué tengo? La hipotenusa ya la tengo calculada. Tengo en este caso el cateto opuesto y me faltaría el cateto adyacente, que es la otra velocidad que busco. Entonces aquí yo digo que esto es c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces acá yo esa cantidad la elevo al cuadrado, va a ser igual a la a al cuadrado más lo que es el b al cuadrado, la velocidad b al cuadrado. Eso hice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Resulta que el segundo cateto que quedó al cuadrado, que era la velocidad que estaba acá arribita, es la incógnita. El otro es 2, ¿no? Por lo tanto, por eso quedó 2 al cuadrado. Profe, ese 2 venía estipulado en el ejercicio. Sí, pues la velocidad que en este caso del elemento que está cayendo, de este. Viene en el ejercicio ese. Es ese 2 que está ahí. Ah, ya, vale. No lo había fijado. Ese 2 de ahí. Ya, entonces, ahora, como yo tengo ese 2 ahí, y esta es la velocidad que calculamos hace poco, que es la relativa. Entonces ahora, obviamente, si quiero sacar esa velocidad, el 2 pasa como raíz cuadrada de esa cantidad. Y ahí me daría 1,2988 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad en B. Buenas tardes, Iván. Tenemos bastantes noticias internacionales. Y vamos a partir con esta noticia de que Y eso es, pues. Ya, profe, entendí. Ahí tendremos que interpretar la figura para poder llegar al triángulo. Exacto, se tendría que interpretar la figura exactamente para poder llegar al triángulo. Y la otra dice que una barra B gira en sentido de las manecillas de reloj a 10 radianes sobre segundo. Determine la velocidad angular BC, la B la velocidad en C y la C la velocidad angular CD. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Me están pidiendo que determine la velocidad angular de esta barra de color mora. Me están pidiendo que determine la velocidad lineal en C. Y me están pidiendo que determine la velocidad angular CD, es decir, la velocidad angular de la barra de celeste. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las preguntas, o sea, la mayoría, está centralizada en la barra de color mora. Pero resulta que esa barra de color mora, yo no tengo ningún dato, o sea, ninguna velocidad. No tengo ni esa velocidad de ahí, ni esta de acá. Pero yo puedo calcular una de ellas. ¿Y cuál de ellas puedo calcular? La velocidad que está en B acá. La velocidad en B la puedo calcular. Profe, Dígame. ¿puede subir el ejercicio al 1? Tenía una duda ahí. ¿En el anterior? Sí. Ya. ¿Qué duda tiene? ¿Dónde? Ah, ya. A ver, más. El inicio del ejercicio. Ya. Ya, aquí se dice, se mueve a 2 metros por segundo. Sí. Ah, Este. el otro, el largo es 1,4. Sí, el largo 1,4. La distancia que hay desde A a B. Que sería el radio después en el movimiento circular que se forma. Para calcular la velocidad angular. Estaba sacando por eso. Sí. Ya, ok. Ya. Y el de acá es como al revés, po. Me piden, determine la velocidad angular BC. Velocidad angular BC. Es decir, me piden la velocidad, en este caso angular, acá de esta barra. Resulta que esa barra, como dije, no tengo ninguna velocidad para poder hacer el esquema. Este esquema que está acá, no tengo ninguna. Debo tener al menos una, como en el caso anterior, que tenía la velocidad en A. ¿En A era? Sí, en A. Entonces lo que voy a hacer acá, pero me dicen que la barra, esta barra que es de color café, yo tengo velocidades. Yo tengo esta velocidad. Que es una velocidad en este caso tangencial. Es tangencial para el elemento B, pero es una velocidad absoluta en el elemento de color mora.
Entonces, su velocidad angular es de 10 radianes sobre segundo. Entonces, con esos 10 radianes sobre segundo, yo calculo la velocidad tangencial, que sería la velocidad v. ¿Y cómo calcularía esa velocidad tangencial? Sería el angular, que son los 10 radianes sobre segundo, por el radio, que son 1,2 metros. ¿Se podría repetirlo de nuevo, pero en la figura de más arribita? ¿En esta? Porque viene predeterminado en el ejercicio los 10 radiales sobre segundo. Ahí están, po. Sí. Ah, ya. Ahí están. Y me dice que esos 10 radianes sobre segundo sería la velocidad angular de la barra B. AB ahí, ¿me entiendes? Ya, profe. Y gira en las manecillas del reloj, es decir, gira así. ¿Sí o no? Ya. Entonces, con esos datos, yo puedo calcular la velocidad tangencial de esta barra, que esa velocidad tangencial estaría en el punto B. Ahí. Uy, me quedó feo esto, ya lo voy a hacer de nuevo. Me quedaría ahí. Ahí sería, esa es la dirección de la velocidad tangencial del elemento color café. Pero a su vez, esa velocidad tangencial es velocidad en B de la barra de color mora. Por lo tanto, la barra de color mora yo tendría una velocidad, que sería la velocidad B. No la da el encabezado, pero yo la puedo calcular. ¿Y qué es lo que se hizo acá? Ahí calculé la velocidad en B, que es el angular de 10 radianes sobre segundo por 1,2 metros, que sería el radio. Y eso me dio 2. ¿Queda claro eso? Sí, profe, ahora sí. Ya. Ahora puedo realizar en este caso este planteamiento. Yo decir que tengo las dos velocidades absolutas, la de B y la de C. Que sería acá. La de B, la velocidad en B acá, y la velocidad en C. ¿No es cierto? Ahí, B y C. Resulta que acá yo coloqué mi punto de referencia en B, porque me estoy trasladando con la velocidad en B, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Ya. Y como me estoy trasladando ahí en B, yo estoy rotando hacia este lado. Estoy rotando en sentido antihorario. Dígame, Núñez. Después en C, la fórmula sería negativo. ¿Qué cosa sería negativo? En la fórmula se restaría. ¿Qué cosa se restaría? Ahí, pues velocidad en C es igual a velocidad en B más velocidad en CB. ¿Sí? Si la fuese en C, tendría que ser velocidad en... Te cambiaría esto, po. Si si se traslada hacia la horizontal, te quedaría distinta la ecuación, pues te quedaría que sería velocidad en C más velocidad B sobre C, ¿no es cierto? Y eso va a ser en este caso igual a la velocidad en este caso en B. Te quedaría distinta esta ecuación. Pero el triángulo sería el mismo, solamente cambiaría el orden acá de las velocidades, de las flechas, ¿no? Pero el triángulo tiene que quedar el mismo. Ya nomás, vale. Ahora, ¿por qué acá es 60? Porque resulta que esta velocidad que yo tengo aquí, resulta que el ángulo se repite ahí. Bueno, no se repite el 30, se repite el complemento de 30. ¿Por qué? Porque si esto este ángulo hago que aumente, resulta que este vector se va a pegar a este lado de acá, pues a la horizontal en X, ¿no? ¿Y ese ángulo sería la diferencia de algo? Sí, pues sería el complemento. Siempre sería lo que me falta para llegar a 90. Entre este ángulo y ese suman 90 siempre. Sería 60. Por eso que después coloqué 60. O podrías formar un triángulo aquí tú también, pues. Podrías dibujar un triángulo aquí. Ahí un triángulo. Y resulta que acá yo tengo el vector, pues. Resulta que aquí tengo 60, pues, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces si tengo 60 y aquí tengo 90,
Recuerda que aquí arriba tengo 90, ahí tengo 90, ¿no? Tengo 30, 90, acá serían 60, ¿no? ¿Sí o no? Pero si tengo 60 acá, aquí tengo 30. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Pero resulta, resulta que aquí también tenéis 90. Entre este ángulo también es de 90, ¿no? Por tanto, si tengo 30 aquí, ¿cuánto tengo acá arriba? 60. 60, porque esa sería una forma. Pero encuentro que es más enredado esa, ¿no? Sí. Más enredado, ya. Pero también hay otra forma de mostrar que eso es 60. Entonces, aquí quedaría fácil, porque yo tengo en este caso tengo los siguientes vectores. Yo tengo que sumar la velocidad v más la velocidad c sobre v. La velocidad v, que es la de traslación, más la velocidad tangencial, que sería la velocidad c sobre v, que sería en este caso una velocidad relativa. Y eso va a ser igual a la velocidad c. Entonces yo debo sumar la velocidad v, que es ese vector de color verde, con ese vector que está de color rojo, que es la velocidad c sobre v. Y eso va a ser igual al vector c, que el vector c nace desde aquí hasta el extremo del último. Y ahí me queda construido el triángulo. Pero recordemos que el vector verde forma un ángulo de 60 con el eje horizontal. Por eso coloqué el 60 ahí. Y obviamente esto no está acá en el triángulo, pero recordemos que el rectángulo aquí en esta parte, ahí. Ahí forma un ángulo de 90, ¿no? Entonces ahí tú ya tienes el triángulo. Entonces ahora puedes calcular lo que sea. Recordemos que la velocidad en v la conozco, porque esa es la que vale 12, ¿no? ¿Ya? Esa es la que vale 12. Entonces, aplicando el seno, yo digo que el seno de 60 va a ser el opuesto, ¿no es cierto? Partido en este caso por la hipotenusa, que es 12. Según eso, ¿qué es lo que estoy calculando? ¿Qué es lo que quiero calcular yo? La velocidad en CB, ¿o no? Sí, pero ¿con qué objeto calculo la velocidad en CB? ¿La piden o es para calcular otra velocidad? Esa es la pregunta. Si no me equivoco, es para calcular otra velocidad. Es para calcular la velocidad angular, ¿ya? La velocidad angular CB, para eso la calculo. Entonces la calculo acá y en este caso el 12 pasa multiplicando al seno 60 y me daría 10,3923, bueno. Y ahí calculo la velocidad relativa. Entonces ahora con esa velocidad relativa calculo la velocidad angular CD. CD con lo que eso está mal, eso es CB, ¿no? No CD, CB, ¿o no? Porque está desde C y B. ¿Cómo? Los CD están obsoletos ya. Ah, los CD ya. Ya, entonces sería la velocidad tangencial, el angular CB por el brazo CB. Profe, una consulta. Dígame. ¿Esta guía desarrollada la va a subir al portal? Sí, pues va a quedar el video también, pues yo tengo que subir el video de aquí al fin de semana. Ahora, ojalá alcancemos ahora y si me queda tiempo antes de las 8:10, la subimos al tiro. ¿Ya? Ya. Ahora este pasa dividiendo. El CB pasa dividiendo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la relativa partido por el CB. ¿Cuál es la relativa? 10,3923 dividido por el largo, que es de 3 metros. Recordemos que esto mide 3 metros de largo. Mira, ahí está, 3 metros, ¿no? Que sería el radio, como lo vimos antes, ¿no? Y ahí me da en este caso la velocidad angular, que son 3,464 radianes sobre segundo. ¿Ya? ¿Ya? Estamos. ¿Estamos? ¿Están bien o no? Por mi parte, yo voy hasta ahí bien. Ya. Ya, ahí calculamos una cosa. Lo otro que pedían es la velocidad en C, que pedían la angular BC, ¿no es cierto? Que era BC, la velocidad en C y la velocidad angular CD, el otro. Piden tres cosas. Ya, velocidad angular CB y la otra sería esta de acá. ¿Cómo calculo esta de acá? Esta acá sería en este caso la velocidad
tangencial, el angular CB por el radio CB. Entonces aquí, nosotros, ¿qué hacemos? El radio pasa dividiendo. Ahí pasó dividiendo el radio, ¿no? Sí. Ahí pasó dividiendo. Entonces, como pasó dividiendo, acá en este caso yo ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a en este caso a reemplazar los datos por la velocidad en este caso relativa a CB dividido en este caso por la... Ay, me perdí. A ver, ¿qué es lo que calculamos acá? Ya, ahí estamos. Ya, esto lo había calculado, ya parece, ¿no? Sí, lo había calculado. Faltaba velocidad en C Sí, nomás. ya velocidad en C. La velocidad en C, voy al triángulo. Y yo en este caso, ¿qué hago? Aquí tengo el ángulo. Este sería el cateto adyacente. ¿No es cierto? Ese sería el cateto adyacente. Y el otro dato que conozco es la hipotenusa. Porque recuerdo que la hipotenusa acá no está escrito, pero vale 12. Que es lo primero que calculamos. Ahí está. Entonces aquí ahora yo lo que voy a ocupar es coseno. Con el cateto adyacente y la hipotenusa. Para calcular la velocidad C. Ahí sí, ahí vamos. Coseno de 60, el adyacente partido por la hipotenusa. Entonces el 12 pasa multiplicando al coseno de 60. Y ahí me quedaría en este caso la velocidad C, que son 6 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, aquí yo tendría la velocidad angular CB. ¿No es cierto? Ya estaría, bueno, aquí esto está listo, esa es la solución de ahí. ¿Ya? Y después lo otro que me piden la velocidad angular CB. Resulta que esta barra también está girando, pues esta barra que es la CB, pues, ¿no? También va a estar girando. Entonces, ¿quién va a ser el que me va a dar el movimiento angular de esa barra? La velocidad en C, la velocidad que está en ese punto. ¿Tengo la velocidad en C? Sí. La velocidad en C hace el papel de velocidad tangencial. La velocidad en C sería la velocidad tangencial. Entonces ocupo la misma fórmula. Velocidad en C es velocidad angular CD por el radio que es el CD. Resulta que el CD pasa dividiendo y me va a quedar la velocidad en C dividido por CD. La velocidad en C son 6 metros sobre segundo, lo que calculé acá. Dividido por 0,6 metros. ¿Por qué 0,6 metros? Porque CD debiese valer 0,6 metros. ¿No? ¿Cómo? Ya. Que esa es la el diámetro del El radio. Ese. del radio del... El radio. Sí. Porque recuerda que esto está girando aquí, pues. Supuestamente, no le coloqué el pasador, pero hay un pasador ahí, está girando en D, ¿o no? Sí. Está girando en D, entonces yo necesito la velocidad tangencial que está ahí en C, más esa distancia que hace el papel de radio. Y ahí calculo el angular, en este caso, del elemento CD. ¿Sí? ¿O hay duda ahí? Y eso es lo que hice. Sí, no, yo estoy siguiendo el ejercicio. Ya. Este otro es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el de arriba, esta distancia, ese radio, está para abajo. Y en este otro, está para arriba. Por lo tanto, sería lo mismo, ¿no? Sí. Sería exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, profe, igual. Es igual. Entonces, sucede que acá yo tengo eso acá. Y me piden lo mismo. Me piden la velocidad, en este caso, de la barra CB. Me piden, en este caso, la velocidad en C. Y me piden ahora la velocidad angular de la barra. Perdón, de la rueda. Ya, entonces sería igual. Aquí me dan, en este caso, la velocidad en B.
Acá en este caso tendría, bueno, eso no lo tomen, está el radio relativo ahí, pero da lo mismo eso. Acá tendría la velocidad angular BC, acá tendría la velocidad en C, el radio de la rueda. Ya, si se dan cuenta, hice lo mismo acá, ¿no? Serían los 30 radianes sobre segundo por el radio B, ¿no? Y me da 6 metros sobre segundo. ¿Es lo mismo que hice arriba? Lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. Lo mismo. Ya. Ahora acá abajo, ¿por qué aquí es 30? Porque acá abajo es 60, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Ya. Entonces, acá, acá usted ¿qué va a tener? Va a tener en este caso esto, que es el mismo esquema. El mismo esquema, ¿no? El mismo esquema. Entonces, es lo mismo, lo único que cambio el ángulo. Velocidad en B, velocidad en C, velocidad en B, velocidad en B. Y acá estaría la velocidad relativa que es C sobre B. La velocidad en C respecto a B. Va hacia arriba, porque esto va a rotar así. Pues, estamos claros que va a rotar así, pues, ¿no? Y obviamente ese punto, este se nota más que rota así, porque este va subiendo y este viene bajando, pues, ¿no? Ya, ahora. 30. Pues recordemos que ese ángulo de acá siempre era el complemento del que estaba abajo. Eso está más que claro, ¿no? Y acá en este caso yo tendría la ecuación que se ha formado. Se ha formado que la velocidad de traslación sería la velocidad en B más la velocidad relativa va a ser igual a la velocidad en C. Lo mismo que se hizo antes. Y acá tendría el triángulo, el mismo triángulo. Que acá tendría, acá sí que coloqué la hipotenusa, que es la velocidad en B, le coloqué 6. La relativa que la coloqué como incógnita y la velocidad en C también como incógnita. Ya, ahora, el 30 está claro por qué es 30, que este forma un ángulo de 30 con la horizontal, ¿no? Ya, acá forma un ángulo de 90 y en esa parte, ahí formo 90. ¿Qué es lo que calculé primero? Aquí hice los cálculos distintos, calculé la velocidad en C, que es la velocidad la adyacente, V coseno, ¿no? Coseno de 30. El adyacente partido por la hipotenusa. Y me dio 5,20. Para calcular la velocidad angular, recuerda que para calcular la velocidad angular CB, como se vio en el anterior, había que calcular primero la velocidad relativa que era C sobre B. Entonces me quedaría eso. Entonces el 6 pasa multiplicando al seno de 30 y ahí me daría 3 metros sobre segundo. ¿Ya? Y en este caso ahí yo podría en este caso calcular en este caso podría calcular lo que es la velocidad en C. ¿Ya? Nada nuevo. Estamos preocupados por la desaparición del callado de Moisés. Ya, entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ahora calculo la velocidad angular BC. ¿Cómo calculo la velocidad angular BC? Con esta fórmula. Obviamente, por eso es que se calculó la velocidad relativa acá, ¿no? Lo mismo, que era el seno de 30, este era el cateto opuesto, el opuesto partido por la hipotenusa, ¿no? Por eso que ahí calculé lo que era la velocidad relativa. Lo mismo que hicimos en el otro, ¿no? Estaba como calculado en diferente orden, pero es lo mismo. Y con esa velocidad relativa yo calculo la velocidad angular que dio 15 radianes sobre segundo. ¿Qué nos falta? Calcular la velocidad de la rueda, ¿no? ¿Cómo calculo la velocidad de la rueda? Con la velocidad en C. Recuerda que la velocidad en C es la tangencial, sería la angular por el radio C. Entonces la velocidad en C dividido por el radio C me va a dar en este caso la velocidad angular, en este caso D, que sería la velocidad angular de la rueda.
Se dan cuenta, aunque ahí cambié la situación hacia arriba o hacia abajo, el procedimiento es el mismo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. No, profe, por mi parte no. Ya, Profe, dígame. ¿va a ser el mismo ejercicio o le va a cambiar la postura al No, no le va a cambiar postura, le va a cambiar los datos nomás. dato nomás? Ok. Sí. Lo más probable es que vaya cambiando los datos de la velocidad, puede ser. Ahí vamos a hacer un juego que quede entretenido. Se ríe. Quizás con qué va a salir después. Po. No, iba a cachar con lo que voy a salir, po. Profe, Ah, la paleteada de esta guía resuelta. la voy a subir, po. Ahora. Vale, así para darle una vuelta más antes de la prueba. Ya, la voy a subir.